Vamos a dar una introducción muy básica y rápida, perdonadme los que trabajáis a diario con ello, que no os voy a dar ninguna sorpresa con esto, ¿vale? Luego vamos a pasar a una parte un poquito más práctica. Básico, sistemas de coordenadas, ¿eh? La información geográfica siempre tiene un sistema de referencia concreto. Ese sistema de referencia puede basarse en la forma de la Tierra y medir las distancias y las posiciones en grados, minutos y segundos, tomando como referencia el meridiano de Greenwich y el Ecuador, o pueden estar proyectadas, un desarrollo de esa esfera en un plano. ¿Qué pasa? Que cuando proyectamos el planeta entero hay unas deformaciones muy importantes, por la propia forma de la esfera. Una esfera no se puede descomponer de forma perfecta en un plano, y normalmente las proyecciones se utilizan para trabajar en áreas geográficas un poco más pequeñas. Todos los planes de conservación, todos los planes de gestión se hacen en sistemas de coordenadas proyectados. ¿Sí, verdad? ¿Que alguien me apoye, sí o no? ¿O trabajáis en latitud, longitud en programas de conservación? Es rarísimo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tomas datos de internet de áreas amplias, normalmente están en coordenadas geográficas con latitud y longitud, que si trabajamos a escala local tenemos que cambiar a una proyección plana, la que sea, que en el caso de España suele ser UTM de 50, luego vamos a eso otra vez. Pero ¿qué pasa? Que resulta que la Tierra no es una esfera perfecta, tiene áreas más o menos deformadas. Entonces, para que podamos medir con precisión una posición dentro de esa esfera, necesitamos una figura matemática que nos la represente. En esa figura matemática y en un sistema de ecuaciones está la forma de decir en qué sitio está cada cosa. Pero como la Tierra no es una esfera perfecta, ni mucho menos, pues no podemos utilizar una única forma geométrica para representar a la vez todo el territorio. Sí podemos, pero con un margen de error cada vez más amplio. Cuando queremos hacer trabajos de detalle, no podemos usar un modelo que represente a todo el planeta, sino a un área geográfica concreta. ¿Por qué? Porque si yo aquí quiero trabajar como si esto fuera una esfera real, en esta zona estaría cometiendo un error más amplio que vete a saber en esta o que en esta. Y en esta también estaría cometiendo un error. Lo que necesito es un elemento geométrico que se me ajuste lo mejor posible a la forma de la Tierra entera si voy a trabajar a escala global, o a una zona de la Tierra concreta si voy a trabajar a escala local. Para eso se utilizan elipsoides. Es una elipse desarrollada sobre su eje, no sé si el sagital o cómo se llame. Tenemos en rojo esa Tierra en forma de patata, y en negro un elipsoide que, bueno, se ajusta medianamente bien a todo el territorio, a todo el planeta. Pero si yo quiero trabajar en una zona de la Tierra en la que el error del elipsoide es muy amplio, pues utilizo otro elipsoide mejor adaptado. Me olvido del resto de zonas de la Tierra y trabajo solo con este que va de aquí a aquí. Eso bien, ¿no? Ahora ya tengo un sistema de referencia que se ajusta bien a una zona de trabajo concreta. Eso es lo que se llama datum. ¿Habéis escuchado hablar del datum alguna vez? ¿No sabíais lo que era? Viene en el GPS, viene en el sistema de información, cuál pongo y por qué. Pues eso es el datum. Un datum es un elipsoide concreto con unas coordenadas precisas, tiene lo que se llama unas coordenadas de transformación desde el elipsoide general hasta el elipsoide local o regional o como quiera que sea. Entonces, cuando vamos a trabajar con datos geográficos, necesitamos saber si nuestras coordenadas están en coordenadas geográficas o están proyectadas en un plano. Y necesitamos saber el sistema de proyección. Hay muchas formas diferentes de proyectar la esfera a un plano, tenemos que saber cuál es la que estamos utilizando. UTM Mercator es la más habitual. Y tenemos que saber el datum, es decir, el elipsoide de referencia que mejor se ajusta a mi área de trabajo. Fundamental. Y cuando trabajamos con datos de distintas fuentes, al final, de una forma u otra, tienen que coincidir estos datos para todas las fuentes, si no, estamos cometiendo un error más o menos grave en función de otras variables que veremos.
Esto está claro, ¿no? Todos lo sabíais de una forma o de otra. Es que es habitual ver a mucha gente que no tiene experiencia con SIG mezclando capas de distintos sistemas de proyección. ArcGIS lo permite. Tú puedes meterle una capa de... ¿no? Vamos, hace mucho tiempo que no trabajo con él, pero tú le puedes meter lo que sea y te lo casa... A veces se vuelve loco, pero... Eso es. Pero eso está mal. Un fichero SIG tiene que tener una proyección concreta y solo puede casar con otros ficheros de esa misma proyección, de esas mismas características. Después yo puedo aplicar transformaciones para que todos sean iguales, pero de primera, si yo cojo datos de distintas fuentes, es difícil que todas acaben coincidiendo, ¿eh? Si yo cojo datos de una consejería y los quiero unir con datos de clima del World Clim, tengo un problema. Para unificar todo ese mare magnum de posibilidades de tantos tipos de coordenadas, con tantos tipos de proyecciones, con tantos datum posibles, porque antes yo le tenía que decir a una capa, pues esta capa está en coordenadas geográficas, está en el datum VGS 84, y esa descripción es propensa a errores, lo puedo escribir de formas distintas, no puede estar en una base de datos de forma unificada. Entonces, el Consorcio Europeo de Búsqueda de Petróleo, como digáis, han creado una base de datos unificada en la que cada combinación de proyección bla 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 le ha dado un código numérico. Ese código numérico está en la mayoría de los programas SIG libres, de forma que si yo me sé el código numérico de mi proyección no me cuesta nada encontrarla y no es ambigua, porque ese código numérico va a corresponder siempre a este tipo de coordenadas, a esta proyección y a este datum. En el software con el que vamos a trabajar podemos elegir un código concreto. Si trabajamos en coordenadas geográficas con un elipsoide global que tiene el mínimo error posible para cualquier zona del planeta, que es el que más se usa en Internet, estaríamos trabajando con un EPSG 4326. 4326 es mi sistema de referencia global, es el que usan los GPS. Y por eso nos interesan. Cuando vais al campo a coger datos con GPS, tenéis problemas para configurar el datum. ¿No os ha pasado nunca? ¿Que no tenéis muy claro qué datum usar? ¿O quién habéis tomado datos con GPS? ¿Quién sí? ¿Y qué hacíais con el datum? Yo uso los datos del GPS y luego los proyectos el programa que descarga la referencia que uso. Lo mejor... Perdón, dime. Sí, pero hay GPS que tú les puedes configurar el datum en campo para que te den los datos ya directamente en UTM, lo que sea, ¿no? Sí, pero como dice que internamente trabajan siempre con el 4.3. Sí. Sí, pero yo soy partidario de conservar siempre las coordenadas originales en el dato, o sea, en el sistema de referencia original, porque siempre tienes esa fuente que no ha sufrido ningún tipo de transformación. La ha tomado el GPS de forma directa, porque las ecuaciones que te transforman de coordenadas geográficas a UTM pueden variar según el software. Entonces yo puedo tener mis coordenadas en VGS 84 del GPS, uso el programa de Garmin y uso el programa Menganito y no tienen por qué ser exactamente iguales los resultados, depende de la implementación de la ecuación. Entonces siempre es buena idea quedarme con el dato original del GPS, tenerlo guardado en algún sitio en un fichero de texto plano, de estos que te dan los programas que gestionan los datos de GPS, y conservarlo siempre en 4326, que es el datum VGS 84, que es el que más se utiliza para ajuste a escala global. La mayoría de fuentes de información con datos a escala global están en este sistema de referencia. Aquí, fijaos, tenemos aquí un EPSG 23030. En la península, lo normal es trabajar en proyección UTM, uso 30, con un datum ED50. Eso ha sido lo normal hasta hace un tiempo. Y sigue siendo lo normal, en realidad, aunque no debería, ¿no? ¿Trabajáis ya con ETRS 89? Es que en Andalucía siguen con el ED50. Bueno, explico esto. Península y Baleares, EPSG 23030 para... Eso es un datum europeo que está, no me acuerdo exactamente dónde el punto concreto de referencia, no me acuerdo si en Holanda, en alguno de los Países Bajos, si no recuerdo mal. Y tenemos también la posibilidad de trabajar en coordenadas geográficas en un datum
común europeo, ¿no?, que es el ETRS 89. Fijaos, tenemos aquí, por un lado, un datum global, un datum para Península y Baleares. Este es en coordenadas geográficas, este es en coordenadas proyectadas, este se miden las distancias y las posiciones en grados, minutos y segundos, y aquí se miden en metros. Tenemos coordenadas geográficas con datum ETRS 89, que es prácticamente equivalente al VGS 84, pero es una convención europea para que todos los datos europeos tengan el mismo datum y no haya un datum ED50, un ED75, uno para Portugal, otro para Polonia, otro para Dinamarca, ¿vale? Digamos que es el que pretende unificar los datos a escala europea, no sé si lo están consiguiendo. Y por último, tenemos el datum con el que se debería trabajar por decreto, hasta hace 2 años, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué fecha. Oficialmente el Instituto Nacional, todos los organismos nacionales trabajaban con el datum 23030 y para adaptarse a la normativa europea y utilizar el datum ETRS 89, pues se deberían adoptar cualquiera de estos dos en función de que trabajemos con área amplia o con un área más definida. Tenemos por un lado, ambos son datum ETRS 89, unos son coordenadas geográficas y otros son coordenadas proyectadas. ¿Qué pasa? Que el ETRS 89, que es nuestro datum europeo, y el datum que debemos usar en España, pues coinciden muy bien con el VGS 84, de forma que la diferencia, pues creo que es de centímetros de posición entre uno y otro. Lo que nos viene perfecto porque podemos adaptar montones de datos de internet al datum ETRS 89, si quieres, sin transformación, salvo que vayas a trabajar a una escala de centímetros, no es necesaria esa transformación. Sí. Cuando yo me bajo datos de una fuente de internet que esté en VGS 84, la posición de un punto A en esos mapas es equivalente a la posición de un punto A en este sistema de referencia. De forma que en realidad prácticamente no tengo que hacer nada, simplemente cambiarle el nombre al sistema de referencia que estoy utilizando. Es algo que no tiene mucho sentido, os lo cuento para que sepáis las distintas opciones que tenéis. Los que trabajáis en Canarias, no sé ni siquiera qué datum... Datum es el 28 normalmente. Este, ¿no? Bueno, en Andalucía tenemos la desventaja de que el uso 30 la parte en dos. Entonces, cuando trabajamos en UTM, tenemos una parte perfecta que va del este de Sevilla hasta el final de Andalucía, y el otro nos aparecen todas las cuadrículas volcadas, porque hay como una especie de costura entre usos en la que es un infierno vivir, difícil trabajar ahí. Claro, pero entonces, ¿qué haces normalmente? Usas el uso 30 y lo extiendes al resto del territorio. Entonces, usa el sistema de referencia del uso 30 para el resto de... Entonces en Andalucía trabajamos con uso 30, aunque tenemos 30 y 31. ¿Quedó claro esto más o menos? Es importante, es muy importante, porque es de donde vienen muchísimos errores. Si yo perdona, Nora, ahora mismo. Si yo uno datos con distintos datum, puedo cometer errores de hasta 300 metros. Y eso os ha pasado alguna vez. Meter datos del GPS en el ordenador sobre un mapa, ¿no? ¿A quién le ha pasado? Que levante la mano. Es un problema común, ¿vale? Gracias. Bueno, por esto voy a pasar un poquito rápido. Para quien no tiene idea, en un sistema de información geográfica, cada característica del territorio la representamos en una capa. Entonces, si estamos hablando de elevación, tenemos una capa que guarda los valores de elevación. Si estamos hablando de uso del suelo, tenemos una capa que guarda los valores de uso del suelo. Cuando queremos representar un objeto, tenemos que pensar que el sistema de información geográfica lo que hace es transformar la realidad que conocemos en un modelo informático, y ese modelo informático tiene que tener una estructura formal, de forma que yo le pueda decir al ordenador, en este punto dibújame esto que es tal cosa, y en este otro punto dibújame esto que es tal otra cosa. Y esas formas de decir las cosas en un sistema de información geográfica son dos. Por un lado está la representación raster, en la que el territorio se representa como una matriz. Cada celda de la matriz está georreferenciada por unas coordenadas X e Y, y cada celda de la matriz guarda un valor
Nada porque no sé lo que hay, valor río, valor pino, valor nada, nada, valor hotel de 5 estrellas. Eso quiere decir que la capa entera es una matriz enorme y cada una tiene un valor con un código que nosotros conocemos qué significa. Si es un valor de elevación no tiene ningún problema, si es una capa de usos de suelo, pues cada número debería corresponder a un uso de suelo concreto. La otra forma de representar el espacio en un sistema de información es el vectorial, en el que cada elemento puede ser o bien un punto, o bien una línea, o bien un polígono. ¿Qué pasa? Lo normal es que una capa sea o bien de puntos, o bien de líneas, o bien de polígonos. Y esto cada vez empieza a ser más mentira. O sea, los ficheros shape, que son los que se utilizan en ArcGIS, ArcView, los que descargamos de internet, solo pueden tener un tipo de entidad, o puntos, o líneas, o polígonos. Pero, por ejemplo, GRASS o la base de datos PostGIS puede tener capas, no me acuerdo exactamente el nombre, que son capaces de almacenar distintos tipos de entidades. Entonces, eso es algo que ya no se puede decir taxativamente. Antes se decía, cada fichero lleva un tipo de forma geométrica, ahora no. Ahora tenemos algunos programas que son capaces de tener en un mismo fichero distintas historias. Entonces, cada elemento de ese fichero vectorial, en lugar de estar definido en una matriz, está definido en el espacio por sus coordenadas, está compuesto por puntos que son nodos, y además cada elemento unificado de esa estructura tiene un registro en una base de datos, de forma que yo cuando quiero identificar el pinar, ese pinar, ahora lo vamos a ver, tiene en una tabla un registro que habla de todas las características del pinar. Repoblado, con densidad no sé cuánto, con densidad no sé qué, bla, bla, bla. Es una forma de representar el territorio más compleja en cuanto a cómo se programa, pero nos permite almacenar mucha más información de un punto concreto del territorio, porque yo en una tabla puedo almacenar prácticamente lo que quiera. Esto es un ejemplo de un raster, Tenemos celdas, cada celda tiene un valor que corresponde en este caso a velocidad del viento, y nada, no tiene más historia. Fijaos que aquí lo que estamos haciendo es simplemente asociarle una gama de colores según el valor, que es la forma más habitual de ver este tipo de estructuras. Esto es un raster de elevación extruido, en el que le he dado a cada celda la altura concreta que corresponde al valor de elevación que contiene, simplemente para que se vea cómo una matriz de datos en realidad se puede convertir en un modelo del territorio. Los tipos. Esto es importante a medias. Es importante saber qué tipo de valor tengo yo guardado en una celda, porque no es lo mismo que yo guarde un número entero que un número con 8 decimales. ¿Por qué? Porque el fichero que lleva esa información tiene que guardar todos esos datos. Y tal y como están pensados los ordenadores, los datos en números enteros ocupan muchísimo menos espacio que los datos con números decimales. Entonces, si yo tengo un problema de memoria RAM, si tengo un problema de espacio en disco duro, puedo cambiar el tipo de mis datos. Por ejemplo, la temperatura. Las temperaturas normalmente son grados centígrados y décimas de grado, separadas por comas. Pues en un SIG esa no es la estructura ideal, porque las capas, simplemente por tener el decimal, aunque nosotros las tengamos con un decimal, puede tener n. ¿Vale? O sea, nosotros la guardamos con un decimal, pero el programa SIG en realidad le está guardando espacio para muchos más decimales. Si yo en lugar de guardar grados, comas, décimas de grado, guardo directamente las décimas de grado como tales, no tengo pizarra, entonces estoy guardando todo el valor de temperatura en una celda con un número entero. 21,6 grados o 216 centésimas de grado. ¿Entendéis? Multiplico la capa por 10, la redondeo, le quito los decimales y ya tengo mi capa con todos mis datos, pero en números enteros. No vamos a usarlo mucho, pero sí es importante, sobre todo la diferencia entre enteros y decimales. Eso es lo que marca una diferencia real. Hay programas que les cuesta más manejar la RAM y sí es importante que todas las capas posibles las guardemos como números enteros. O por lo menos, si tenemos la opción, reducir el número de decimales al mínimo necesario y no guardar ristras de 12 decimales.
Y las capas RGB, que son las imágenes aéreas, aquí cada celda no tiene un valor, como en los raster que hemos visto antes. Cada celda tiene un valor de rojo, de verde y de azul, que juntos nos dan la imagen en color. Son cosas diferentes. Una imagen como esta no se le puede hacer un análisis más allá del visual. Para hacerles un análisis de verdad tienes que separar el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Es que esta diferencia muchas veces no la he visto tan clara en otros cursos que me he encontrado. Se considera todo raster y que con todo puedo hacer operaciones. No, tienen una estructura interna distinta. Los de antes son simplemente matrices y estos son 3 matrices superpuestas. Cada celda en realidad está conteniendo un valor de verde, un valor de rojo y un valor de azul. Las imágenes de satélite, como las Landsat, cada una de estas imágenes representa la intensidad de la reflexión del suelo en una gama de colores concreta. Tendríamos rojo, azul, verde, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano, por ejemplo. Entonces, él lo explica muy bien, una combinación concreta de valores en cada una de esas bandas corresponde a una cobertura concreta. Y las coberturas que son las mismas a lo largo del territorio tienen una firma similar parecida. El algoritmo MaxLight que ha dicho él trata de clasificar todas las celdas de un territorio en grupos concretos en función de cuánto se parecen esas combinaciones de capas entre sí. ¿Entendéis eso más o menos? Cuando trabajamos solo con el visible, lo que es verde y parece todo vegetación. Cuando utilizamos una resolución espectral más alta, podemos discriminar tipos de vegetación, podemos ver lo vigorosa que está el estado de calidad de las poblaciones, la actividad fotosintética, un montón de variables, ¿vale? Entonces, los rasters de satélite son pilas de matrices, no vienen como una imagen RGB, como una foto aérea, vienen separados a lo largo de las prácticas vamos a trabajar con el NDVI del SPOT, del programa Vegetation de la Unión Europea. Esto sería una composición de las capas RG y B de una imagen Landsat. Como habéis visto, las 3 primeras capas de antes eran la del rojo, la del verde y la del azul. Si yo las uno, puedo formar una imagen RGB que me da el color aproximado que tendrían esas áreas a la vista. La resolución es un concepto fundamental, Si yo trabajo en vectorial, el concepto de resolución no tiene sentido. Ahí lo importante es simplemente precisión geográfica, lo bien tomadas que están las localidades de los puntos que me definen esa figura. Si eso es una laguna y yo lo quiero representar en un raster, fijaos el borde dentado que se me crea. Estamos cambiando la forma aproximada que tiene la laguna en el sistema de información geográfica. Y sobre todo, y muy importante, estamos aumentando mucho el perímetro. Cuanto más grosera sea la resolución, mayor es la distorsión de la forma de la laguna en este caso. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? En vista de este problema, normalmente las entidades de tipo continuo se representan bien en un raster y las entidades de tipo discreto, ríos, lagos, casas, puntos concretos, postes de teléfono, se representan mejor en el sistema vectorial. Podemos utilizar los dos en cualquier caso y cada día más, pero es mejor representar las continuas en vectorial y la mayoría de las continuas en raster y la mayoría de las discretas en vectorial. Mirad, esto es un mapa de elevaciones de Sierra Nevada a 10 metros. A 100 no hay ningún cambio perceptible a la distancia a la que lo estamos viendo. A 1000, si quisiéramos hacer un trabajo de detalle, tendríamos un problema gordo, sobre todo si nuestra área de trabajo estuviera entre 2 celdas consecutivas, que a lo mejor al cambiar la resolución pues tienen una diferencia de elevación de vete tú a saber si 100 metros. Y 10.000, que no se parece en nada al original. ¿Qué pasa? Tenemos que tener un compromiso entre el objetivo de nuestro trabajo y la resolución de los datos que vamos a utilizar. Si vamos a hacer un estudio de distribución europea de una especie, no tiene sentido que me coja un modelo de elevaciones de 25 metros.
Voy a tener tamaños de fichero enormes y los datos de presencia de la especie no van a estar a ese detalle. Van a estar normalmente a cuadrículas de 1 por 1, a cuadrículas de 10 por 10 y ahora sí cada vez más puntos de GPS, pero es muy raro conseguir datos a escala continental de puntos de GPS para una especie concreta. El problema que tiene la resolución es, por ejemplo, si suponeos que yo tengo de partida estos datos de 10 metros, pero mi escala de trabajo objetivo es la de 1 kilómetro. Tengo que hacer una transformación. Tengo que convertir, dentro de cada celda de estas, hay 1000 o 10.000 de las de 10 metros. Pues hay distintas formas de hacer ese cambio de resolución. No es lo mismo, suponed que estos son 4 celdas con valores distintos, y estos son 3 métodos para cambiar de resolución. Lo que quiero hacer es agregar los valores de estas celdas en una sola celda. Tengo distintas formas. Lo más rápido es escoger el vecino más próximo, en el que el sistema de información geográfica, para hacer la transición de una a otra, dependiendo del SIG, me coge o bien, normalmente suele ser la primera de arriba a la izquierda, pero eso depende del programa, ¿vale? Si yo utilizo con esta celda el método del vecino más próximo, la celda agregada resultante va a tener un valor de 1. Si en cambio yo hago un promedio, va a tener un valor de 2,25. Y si uso la moda, va a tener un 3. Si en vez de un modelo de elevaciones, esto fuera una imagen de satélite, y yo tuviera aquí los valores de reflectividad para el rojo, por ejemplo, ¿qué sería lo mejor? ¿Sí? La moda no modifica los valores originales y por lo menos recoge en el resultado final valores que tú tienes dentro de la celda, con lo que conservas la firma espectral en el cambio de resolución. Pierdes datos, siempre pierdes datos, al cambiar de resolución siempre se pierden. Pero si estamos trabajando tanto con imágenes de satélites como con una capa de usos del suelo, siempre es mejor hacer una moda. La media para variables cuantitativas va bastante bien. Y el vecino más próximo, pues mejor solo para hacer pruebas. Tengo que hacer un cambio de resolución, quiero ver cómo queda la capa, GRASS te hace al vuelo ese cambio de resolución de vecino más próximo. Pero no es el mejor resultado que puedes conseguir. Lo usas para hacer tus pruebas y después a la hora de la verdad usas esto. Entonces, esto para hacer pruebas, esto para variables cuantitativas y esto para variables cualitativas. Es un detalle importante porque en alguna ocasión os vais a encontrar con eso, con tener un modelo de elevaciones de demasiada resolución, por ejemplo, y tener que trasladarlo a una escala de trabajo más rápida. Por ejemplo, cuando estamos probando scripts que hacen modelos de distribución, si yo hago las pruebas con una capa de mucha resolución, me puedo sentar a esperar. Pero si yo hago las pruebas con una capa de resoluciones de 1 kilómetro, de 10 kilómetros, en cuestión de segundos veo qué es lo que ha pasado y si ha salido bien o no. Por eso es interesante a veces cambiar de resolución también. La clave de los mapas vectoriales es que a cada elemento le podemos asignar un registro en una tabla. Eso nos permite conectarlos con otras tablas y utilizar lo que se llama álgebra relacional para cruzar datos de distintas fuentes. Es decir, yo puedo tener, pues, fijaos, tenemos aquí el elemento. Son 3 polígonos, cada uno de ellos tiene un registro. Pues si yo tengo en otra tabla valores sobre estas localidades, yo puedo hacer un join, una consulta, lo que sea, para conseguir una información distinta a la original. Nosotros apenas vamos a hacerlo. Cuando se trabaja con modelos de distribución, esto es algo que se utiliza bien poco, pero tenía que contarlo. Y la escala, esto sí nos importa, porque cuando vamos a hacer modelos de distribución, encontramos muchas fuentes y todas no nos sirven para el mismo tipo de trabajo. No es lo mismo que un mapa de vegetación esté hecho a una escala 1/50.000 o 1/10.000 si yo voy a hacer un trabajo de modelado en detalle. Siempre es más fácil conseguir datos y procesar datos de escala 1/50.000, pero si el objetivo de mi trabajo es detalle, tengo que trabajar con escalas con un detalle más alto, ¿no? Pero eso no genera siempre problemas, ¿no? Porque es difícil, a lo mejor,
asociar esta escala a la resolución de los rasters que nosotros vamos a utilizar. Es importante tener esas cuestiones en cuenta.